Clase número 2. Matemáticas, sexto año, segundo semestre. Profesor Camilo Moraga Valle. Objetivos de la clase. Tema 1. Ángulos. Objetivo de aprendizaje. OA20. Estimar y medir ángulos usando el transportador y expresando las mediciones en grados. Habilidades. OAD. Comprobar reglas y propiedades. OAE. Comunicar de manera escrita y verbal razonamientos matemáticos, describiendo los procedimientos utilizados, usando los términos matemáticos pertinentes. Actitudes. Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico, expresar y escuchar ideas de forma respetuosa, abordar de manera creativa y flexible la búsqueda de soluciones a problemas. Procedimiento. Trabajar en las páginas 144 a la 147 del texto del estudiante. Usar adecuadamente el transportador para medir ángulos. Recordando lo visto en la clase anterior. En la clase anterior vimos algunos conceptos trabajados en años anteriores relativos a ángulos. Pues bien, en la clase anterior se nos presentaba el tema de un columpio que quería construir el papá de Manuel. Y había un texto que le faltaban algunos conceptos. Estos conceptos eran igual, menor o paralelos. En lo primero nos decía, vamos a leer todo el texto para que podamos comprenderlo. La estructura del columpio se construirá con madera. Para esto se deben efectuar los respectivos cortes. La medida de los trozos representados por AB y FG deben tener igual longitud, menor longitud, paralelos longitud. ¿Cuál será el concepto correcto? Fíjate que en el dibujo que se muestra en esta diapositiva, los trozos AB y el trazo FG están pintados de rojo para que tú los puedas comparar. Ambos serán de igual o menor medida, distinta medida entre ellos. ¿Qué piensas tú? Bien, son de igual medida. Si no fueran de igual medida, uno de los lados de los puntos de los vértices del columpio, los vértices H o C, estaría más alto que el otro. Sigamos revisando. El texto dice, a la hora de montar los trozos DE y AB deben ser paralelos o menor. ¿Qué crees tú? El trazo DE que está pintado en verde en este dibujo y el trazo AB, ¿serán paralelos? ¿Será menor? Porque igual ya ocupamos ese concepto. Pues bien, también sabemos que no son iguales, porque el trazo DE y el trazo AB son de distinta longitud. Pues bien, ¿será la palabra menor? ¿Serán paralelos? Recuerda que paralelas son aquellas rectas que nunca se unen, que caminan una al ladito de la otra y todos sus puntos a la misma distancia, como las orillas de un camino o los lados de una ventana, a menos que una ventana sea triangular. Pues bien, entonces el término correcto es paralelos. Muy bien. Sigamos con el texto. La medida de las cuerdas que sostendrán el asiento debe ser menor, igual, paralelos que la altura de la estructura. ¿Qué crees tú? Si fuera de igual medida las cuerdas que la altura, las cuerdas del asiento que la altura del columpio, ¿qué pasaría con el asiento del columpio? Cierto, estaría tocando el suelo, por lo cual no serviría como asiento. No se podría mover en el aire. Entonces el asiento tiene que estar más elevado que la altura del columpio, por lo cual debe ser de menor longitud. Muy bien. Espero que hayas respondido en forma correcta. Si no es así, corrige en tu cuaderno.
Sigamos revisando nuestra tarea. En la actividad 2 o pregunta 2 decía, ¿qué figuras geométricas puedes relacionar con la estructura del columpio? Pues bien, si miramos bien, este columpio está construido con varias rectas. Y una figura geométrica es aquella figura que todos sus lados están unidos, por lo cual es una figura cerrada. No puede ser una figura abierta. ¿Ya? Si nosotros miramos qué figuras cerradas están ahí, qué estructuras cerradas podemos encontrar, primero podríamos mirar algunas figuras geométricas 2D de las cuales hemos estudiado en los años anteriores. Tenemos el cuadrado, que es una figura geométrica que tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos de la misma medida, es decir, 4 ángulos de 90 grados. El rectángulo, muy parecido al cuadrado, tiene 4 lados también, tiene 4 ángulos de 90 grados, pero 2 de sus lados son de mayor longitud que los otros 2. Tenemos el triángulo, que es una figura geométrica que tiene 3 lados. Tenemos el trapecio, que es una figura geométrica que tiene 4 lados, es decir, también es un cuadrilátero, pero que tiene un lado más corto que el otro y tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. Después vamos a ver cuáles son esos tipos de ángulos. El trapezoide, que es muy parecido al trapecio, pero que sus ángulos no siempre coinciden unos con otros, por lo cual tenemos un lado inclinado. El rombo, que es una figura de 4 lados también, un cuadrilátero, que tiene todos sus lados iguales, pero tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. Y por último tenemos el romboide, que es muy parecido al rombo, solo que tiene 2 lados más largos o de mayor longitud que los otros 2 lados. Pues bien, ¿cuáles de estas figuras que tú ves al lado derecho podrías encajar dentro de este columpio? Sí, un triángulo en los puntos D, E y C. Y podrías también ubicar un trapecio en los trazos DE, EB, BA y AD. Y ahí tendríamos los 4 lados de nuestro trapecio. ¿Por qué no podría ser un trapezoide? Porque recuerda, un trapezoide tiene un lado más inclinado que su base, por lo cual el columpio quedaría chueco. ¿Ya? Es decir, el lado DE con el lado AB deben ser paralelos. Entonces, la respuesta correcta es triángulo y trapecio. Obviamente, 2 triángulos y 2 trapecios, porque también encontramos un triángulo en el otro lado del columpio, entre los puntos H, I y J, y un trapecio entre los puntos I, J, F y G. Bien, muy bien. Sigamos con nuestra revisión. La pregunta 3 decía, teniendo como referencia los siguientes ángulos, ¿con cuál de ellos relacionarías los ángulos alfa y beta y el ángulo gamma? Pues bien, el primer dibujo sale un ángulo que dice 50 grados. 50 grados es menor a 90 grados. Y sabemos que 90 grados es cuando la abertura queda totalmente abierta una parte, pero perpendicular una recta a su base, por lo cual se crea una esquina perfecta, ¿cierto? Eso es un ángulo recto, y el ángulo recto tiene 90 grados, como sale justamente en la segunda figura. Pues bien, si tengo 50 grados,
todo ángulo que tenga menos de 90 grados va a ser un ángulo agudo, como sale abajo en la imagen. Y el ángulo recto es el que genera una esquina perfecta. Esas esquinas las podemos encontrar en nuestras ventanas, en la puerta, en la unión que hace el techo con un muro. Ahí también encontramos 90 grados. En la esquina de una mesa, siempre y cuando la mesa sea un rectángulo o un cuadrado perfecto. Pues bien, espero que tus respuestas hayan sido las correctas. Ángulo agudo era para el ángulo que tenía 50 grados y ángulo recto para el ángulo que tenía 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿con cuál de estos ángulos relacionaríamos nuestros ángulos alfa, beta y gamma? Si miramos con detenimiento, vemos que el ángulo alfa, que está pintado de rojo, y el ángulo beta, que está pintado de verde, tienen la misma dimensión. Ambos son agudos, muy bien. Efectivamente, porque si vemos el trazo AB versus el trazo AC, no son perpendiculares entre ellos, no forman un ángulo recto. Y en cambio, el ángulo gamma, que está conformado por las rectas HC y CA, sí son ángulos rectos, sí son perpendiculares, ¿cierto? Por lo cual el ángulo gamma es un ángulo recto. Muy bien, espero que hayas respondido bien. Ahora vamos a ir directo a la actividad de esta clase número 2. Para ello debemos leer, observar y determinar. Leamos lo que dice nuestro texto. Estimación y medición de ángulos. Exploro. Marcela, Felipe y Sonia se subieron a la rueda de la fortuna. Marcela se subió al carro A, Felipe al C y Sonia al E. Fíjate bien en el dibujo. Es una rueda de la fortuna que tiene hartos carros que van dando vuelta en una rueda, ya en las puntas de la rueda. Pues bien, A está pintada de celeste, C está pintada de rosado y E está pintada de amarillo. Y el centro de nuestra rueda, O, está pintada de verde. Pues bien, el primer desafío dice, dibuja en la imagen el ángulo que se forma desde el punto A, O y E. Es decir, una recta que vaya desde A, llegue a O y nazca una nueva recta hasta E. Trata de dibujarlo. Fíjate en el ejemplo que sale en nuestra rueda. Hay un ángulo AOC. Y luego responde. El ángulo AOE, al compararlo con el ángulo marcado en la imagen AOC, ¿cuál es mayor? ¿Qué crees tú? Bien, tu respuesta colócala sobre la línea. Nuestro segundo desafío dice, marca con un ticket rojo si la afirmación es correcta. De no serlo, marca con una X y justifica. Coloca estos tickets, el ticket o la X, sobre los círculos que están antes del enunciado. El primero dice, ¿el ángulo AOC mide entre 0 y 90 grados? ¿Qué dices tú? ¿Cómo se llamaban los ángulos que medían menos de 90 grados? Sigamos con la segunda. El ángulo AOD mide entre 45 y 90 grados. Coloca un ticket si es correcto o una X si es falso. Y si es falso, justifica tu respuesta. El tercero dice, el ángulo AOF mide entre 135 grados y 180 grados. Y la última dice, el ángulo AOE
mide 180 grados menos la medida del ángulo EOG. Analiza bien esta pregunta y luego contesta. Recuerda colocar un ticket si es verdadero o una X si es falso. Si es falso, justifica y coloca por qué crees tú que es falso. ¿Recordabas cómo comparar ángulos según su medida? Ahora podrás medir ángulos usando el transportador y estimar estas medidas para clasificarlos. Sé creativo y creativa al resolver los distintos problemas que verás a continuación. Recuerda leer los tips que están más abajo. Estos textos te ayudan a entender mejor la nomenclatura de las matemáticas. Recuerda que estás en la página 144. A continuación pasaremos a la página 145 para ver las siguientes actividades. Para esta actividad necesitas usar un transportador. Un transportador es una regla que es un semicírculo en el cual están medidos los grados que van de 0 a 180 y de 180 a 0, con su centro al medio de esta semicircunferencia. Hola, buenas tardes. En este video vamos a revisar cómo estimar la medida de ángulos y cómo medir ángulos usando un transportador como este. Bien, acompáñame. Vamos a dibujar el ángulo que está en el ejemplo número 1. Tenemos una recta denominada A. Desde el vértice dibujamos un ángulo, una recta hacia arriba, inclinada, y le vamos a colocar B, igual como está en nuestro libro, en la página 145. El centro le vamos a poner O, igual que esto. Y aquí es lo que nosotros tenemos que determinar, cuál es la medida de ese ángulo que está ahí. Pues bien, ¿qué nos dice el texto? El texto nos dice determinar la medida de los ángulos A o B usando el transportador. Bien, voy a usar este transportador. Fíjense que este transportador tiene aquí una flechita en su centro para marcar cuál es el centro de nuestro transportador. Acá tenemos el 0. ¿Ya? Lo ven ahí, el 0, pero también tenemos el 180. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ubicar el centro del transportador justo aquí, donde está el punto de unión de las dos rectas. Es decir, el vértice de nuestro transportador. Pero fíjense que no lo coloco así, ni lo coloco así, sino que esa rayita del 0 tiene que coincidir con la recta A. Lo pongo encima y voy a empezar a contar. Entonces lo vamos a sujetar un poquito y vamos a contar hacia arriba. 10 grados ahí, 20, 30, 40 y un poquito menos de 50. En este caso yo lo dibujé y me da 49 grados. Recuerden, el uso horario va de aquí hacia abajo, ¿cierto? Y va dando la vuelta así. El antihorario es al revés. Entonces, ustedes tienen que ir contando desde el 0, subiendo en forma antihoraria, es decir, al revés que los usos del reloj, subiendo y llegando hasta donde corta la recta, la segunda recta, la que está inclinada, donde corta el arco del transportador. Esto es un arco, ¿ya? Y aquí en el caso mío, lo cortaba un poquito antes de 50, es decir, 49 grados. Entonces, este ángulo, el ángulo AOB, es igual, en mi dibujo, 49 grados. ¿Qué nos decía el texto? El texto nos dice: posicione el centro del transportador en el vértice del ángulo y uno de sus lados con base en el transportador. ¿Ya? Es decir, ahí, con base acá, en la recta A,
Luego mide en sentido antihorario el ángulo observando la escala externa que viene detallada. Aquí está la escala externa que viene detallada en el transportador. Y vamos subiendo y la medida que nos sale en el dibujo de la página 145 nos medía 65 grados. Es decir, era un poquito más abierta. Entonces, si yo quisiera replicar los 65 grados, tengo que dibujar una recta, poner un centro, lo voy a denominar O, y luego coloco el centro en el vértice de mi ángulo, el 0 que coincida con esa recta. No me ayuda mucho este transportador, se me mueve bastante, pero aquí voy a medir hacia arriba, voy a buscar 60, 70, la mitad 65. Y ahí tengo 65 grados. Hago la segunda recta y obtengo un ángulo AOB igual a 65 grados. Es decir, esta abertura, que yo la voy a marcar en azul, esta abertura tiene 65 grados. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Vamos a ver el ejemplo 2 de nuestro texto, de la página 145, donde nos pedían estimar la medida de un ángulo, del ángulo DEF. ¿Ya? Y ese estaba dibujado en rojo, casi un naranjo. Yo no tengo naranjo en plumones, así que voy a usar un rojo. Voy a dibujar primero la recta de base, que va a ser la recta ED. ¿Ya? De aquí vamos a hacer un centro, nuestro vértice de nuestro ángulo, y hay una abertura ya hacia arriba, aproximadamente ahí, y que está denominado con la letra F. ¿Cierto? Eso nos aparece en nuestro texto. Y nos piden que estimemos la medida de ese ángulo, pero sin ocupar nuestro transportador. No lo podemos ocupar en esto, solo estimar. Recuerda que estimar es calcular una medida basándose en algún parámetro. ¿Qué parámetros podemos ocupar? ¿Qué nos dice? Que hagamos rectas, ¿ya? Fíjense que esta es una escuadra, ¿ya? Y tiene un ángulo aquí. ¿Qué ángulo era este? Donde teníamos una esquina perfecta. Es un ángulo recto, ¿cierto? Sabemos que este ángulo recto tiene 90 grados. Como sabemos que esto tiene 90 grados, lo vamos a colocar sobre la recta ED y vamos a dibujar su perpendicular, pero con color negro. Con color negro. ¿Ya? Entonces lo coloco bien sobre la recta de E, dibujo, ay, se me movió, pues órale, dibujo la recta perpendicular, es decir, que cae derechita y me forma un ángulo recto aquí, ¿ya? Y aquí ya sé que mide esto, ¿cuántos? No los escucho. ¿Cuántos grados mide este ángulo recto? 90, muy bien, 90 grados me soplan por ahí. Muy bien, 90 grados ya sé que esto mide. Voy a pintar. Este pedacito de mi ángulo mide 90, lo pinté de verde. Pero me falta el otro pedacito. Este trocito. ¿Cuánto medirá este trocito? ¿Qué me pide el texto? El texto me dice, prolonga esta recta hacia la izquierda. Voy a prolongar la recta hacia la izquierda. Me voy a poner sobre la recta de E y voy a, ahí con mucho cuidadito, y voy a prolongarla hacia acá, hacia la izquierda. ¿Ya? Una recta. La recta de E la prolongué, la hice más larga, pero ahora la tiré en otro sentido, hacia la izquierda. Y obtuve, fíjense, un ángulo que va desde aquí, da toda una vueltecita y llega hasta acá. Es un ángulo que está así, como mis brazos abiertos, ¿ya? Recuerden que un ángulo con los brazos abiertos, yo tengo los brazos extendidos, por lo cual esto es un ángulo extendido. Recuerda, aquí tengo un ángulo cerrado, un ángulo agudo, 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 llego aquí,
ángulo recto, 90 grados. Y de aquí para acá empiezo con ángulo obtuso, 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 hasta que llego con los brazos totalmente abiertos y tengo un ángulo extendido. ¿Ya? Entonces este que pinté de verde, este ángulo que pinté de verde, mide 180 grados. ¿Ya? Quiere decir que esto mide 90, por lo cual esto que está acá también mide 90 grados. ¿Ok? ¿Cuál es la mitad de 90 grados? Entonces, ¿qué podemos colegir de esto? Que nuestro ángulo DEF es mayor que 90 grados. ¿Ya? Aquí está el menor, el punto menor, ¿cierto? Y mi ángulo DEF es mayor que 90 grados. Respecto de los 180 grados, mi ángulo es menor. Mi ángulo DEF es menor que 180 grados, es decir, no alcanza hasta acá. Y sabemos que si yo sumo 90 más estos 45, 90 más 45, debiese tener 135 grados, ¿cierto? 135 grados hasta acá. ¿Mi ángulo alcanza hasta 135 grados? No, porque mi ángulo va, lo vamos a borrar aquí para no confundirnos, ¿ya? Mi ángulo va desde aquí hasta acá. Y el ángulo de 135 grados va desde aquí hasta acá. Es más grande. Eso mide 135 grados. ¿Cómo sé que mide 135 grados? Porque sumo los 90 de aquí más los 45 de acá. Y ahí tengo 135 grados. ¿Ya? Entonces, mi ángulo respecto de los 135 grados es menor mi ángulo DEF. O sea, podría medir aproximadamente 130 grados, 125, solamente podríamos estimar. Eso es una estimación, ¿ya? Usando referentes. ¿Qué referente? Un ángulo recto de 90 grados, ¿ya? Un ángulo suplementario, ¿ya? A mis 90 grados, que lo junto y lo pego junto a este, ¿ya? Y ahí obtengo 135 grados. Y ahí ya estoy pudiendo comparar la medida, una medida que ya tengo predispuesta, versus lo que me están dando. Bien, nos vemos en el siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver los ejercicios que están en la página 146. Y hay un recuadro chiquitito que nos habla de la clasificación de los ángulos. Recuerden que yo les hice un ejercicio. El ejercicio se puede hacer con sus propios brazos. Recuerden, si junto mis manitos, pensando que esta es una recta, que yo soy el vértice y que esta es la otra recta, si tengo mis manitos juntas, tengo ángulo cerrado. Si las voy abriendo un poquito, ángulo agudo, 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 agudo. Cuando llego arriba, tengo ángulo recto. ¿Cierto? Obtuso, 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 obtuso. Cuando lo voy abriendo un poquito más, obtuso, 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 hasta que llego aquí y ya tengo ángulo extendido. ¿Bien? Ahí tenemos la clasificación de los ángulos, pero nos falta. Si yo sigo dando la vuelta con mi brazo y llego hasta acá, tengo un ángulo completo. Pero fíjense, ¿qué figura será esta? Cuando yo doy todo un arco así y vuelvo hasta acá. Es una circunferencia. Es decir, es redondito. Y eso tiene 360 grados. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. Primero voy a dibujar una recta. Ya, un centro, y voy a dibujar otra recta de otro color encima de él. Y vamos a suponer que sigue para acá. ¿Qué pasa con ambas rectas? Ambas nacieron aquí
¿Ya? El azul va de aquí hasta aquí y la roja va de aquí hasta acá. ¿Cómo están las rectas? Está una sobre la otra. ¿Están abiertas? No, están cerradas. Por lo cual, esto es un ángulo cerrado. Y es igual a 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ángulo cerrado es aquel que tiene 0 grados. Pues bien, ¿qué pasa si yo estos mismos ángulos, estos mismos que están aquí, estas mismas rectas, perdón, yo las separara un poquito, las separara y las abriera? Este es el azul. ¿Ya? Y yo tomo esta y la abro un poquito, la recta azul. Está un poquito abierto, ¿cierto? Hay una distancia de aquí hasta acá. Pues bien, esta distancia nos genera aquí una puntita. Esa puntita, cuando no llegue todavía hasta acá, hasta arriba, es decir, no alcanza hasta aquí, va a ser un ángulo agudo. ¿Ya? Y va a ser igual a más de 0 grados y menos de 90 grados. Es decir, no va a alcanzar a llegar hasta aquí. ¿Ya? No va a alcanzar a hacernos este cuarto de círculo. ¿Por qué cuarto de círculo? Porque si yo tengo un círculo con su centro, una recta, y doy la vuelta hasta acá y giro hacia arriba y tengo 90 grados aquí, 90 grados de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, 90 grados de aquí hasta acá, de ahí hasta aquí y 90 grados de aquí hasta acá. Tengo 4 ángulos rectos, ¿cierto? 4 ángulos rectos. Y completo la circunferencia. Si yo tengo 90 grados, tengo 1 de 4, ¿cierto? 1 de 1, 2, 3, 4 zonas. O sea, tengo un cuarto de mi circunferencia. Y un cuarto de mi circunferencia es igual a 90 grados y es igual a un ángulo recto, que es el siguiente que vamos a dibujar. Es decir, vamos a tomar una recta de base y vamos a seguir con los mismos colores, el rojo de base, y vamos ahora a proyectar nuestra recta azul en un ángulo recto, es decir, que tenga 90 grados, y lo vamos a tirar hacia arriba. ¿Ya? De aquí tengo entonces, de aquí hasta acá, 90 grados. Recuerda que yo puedo decir de aquí hasta acá, como también podría decir de aquí hasta acá. No importa. No importa la distancia que tengas al centro. Lo que importa es cuánto se abre una recta respecto de la otra. ¿Ya? Y eso es un ángulo recto, que es aquel que tiene 90 grados justos. Ni más ni menos. Si tengo 91 grados, soy obtuso. Si tengo 89 grados, soy ángulo agudo. Bien, veamos ahora el ángulo obtuso. ¿Cuál será? Vamos a borrar un poquito esta parte de acá para dibujar nuestro ángulo obtuso. Voy a seguir con los mismos colores. El lápiz rojo para mi recta de base. Ya, aquí tengo mi recta de base. Y la otra recta, al principio estaba encima, ángulo cerrado. Luego se levantó un poquito, llegó hasta por acá. Teníamos un ángulo agudo. Después se levantó hasta arribita y cayó en forma perpendicular, ángulo recto. Ahora, si yo lo abro un poquito más, obtengo mi ángulo obtuso. Entonces, un ángulo obtuso va a ser igual a más de 90 grados. Fíjate que los 90 grados están aquí. Lo voy a hacer punteadito hacia arriba.
¿Ya? Ahí tengo 90 grados. De aquí hasta acá, ¿te acuerdas? De aquí hasta acá. Pero ahora tengo más de 90 grados, ¿ya? Entonces cuando tengo más de 90 grados, tengo un ángulo obtuso. Pero no alcanza a llegar hasta acá, no se abre. Entonces también es menos de 180 grados. Y eso va a ser nuestro ángulo obtuso. ¿Y cuál va a ser nuestro ángulo extendido? Cuando esta recta llegue hasta abajo. Vamos a ver, voy a dibujar nuevamente mi recta de base. Ya, mi recta de base. Voy a poner el punto del centro, el vértice de nuestro ángulo. Y ahora voy a proyectar nuestra recta que al principio estaba así, se fue levantando, dando la vuelta, y ahora llegó hasta acá. ¿Ya? Y entonces vamos a hacerla de aquí para allá y va a ser la prolongación de mi primera recta. Va a ser mi prolongación hacia la izquierda en este caso. ¿Ya? Esta apuntaba hacia la derecha y ahora apunta hacia la izquierda. Toda esta vueltecita mide 180 grados. Y fíjate, 180 grados, si yo marco mi ángulo recto hacia arriba, mi ángulo recto de 90 grados, ¿ya? Tengo un ángulo recto de 90 y otro ángulo de 90. Y digo 90 más 90 es igual a 180 grados, ¿cierto? Es decir, si tengo un ángulo recto más otro ángulo recto, tengo 180 grados. Cuando los ángulos dos ángulos midan 180 grados, esos ángulos se van a llamar suplementarios, ¿ya? Para que lo recuerden. Entonces, un ángulo extendido o llano, porque en algunos textos lo vamos a encontrar así, como ángulo llano, va a ser igual a 180 grados. ¿Te gustó? Bien, ahora vamos a ver el ejemplo que está en la página 146 y que nos pide que midamos los siguientes ángulos. Es un ejemplo que está ahí, ¿ya? Y nos muestra justamente cómo usar nuestro transportador. Bien, tenemos una recta, ¿ya? Yo la voy a dibujar acá, esta recta, que es la recta de arriba, y que dice P y G. Y hay una recta hacia abajo, ¿ya? Una recta hacia abajo. ¿Y será perpendicular esta recta a esta otra? ¿Justa? Es decir, que aquí hay un ángulo recto. Veamos. Para eso vamos a ocupar nuestro transportador. ¿Te acuerdas que había que ubicar el centro en el vértice? Bien, el centro del transportador en el vértice. Y nuestro cero sobre la recta que ya teníamos acá. Y luego ir... Me está costando un poquito porque se me mueve. Ir dando la vuelta, ir sumando. Fíjate que aquí yo voy a tener que ir por los números, la escala que está adentro, ya la interna, la escala interna y no la externa, porque voy al revés, ¿cierto? Bien, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 grados, efectivamente. Es decir, aquí tengo, y generalmente se dibuja con un cuadradito, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Fíjate, utilicé el transportador, el centro del transportador sobre el vértice, el cero sobre la recta, con mucho cuidado, con mucho ojito. Voy a hacer la recta más larga para que tú la puedas ver. ¿Ya? Vamos a tratar de proyectarla más hacia la derecha. Y fíjate, pongo el centro y este cero que está aquí, esta rayita, esto que lo voy a pintar aquí, ya esto debo ponerlo sobre mi recta. Entonces mirar, no mires desde el lado, mira siempre desde arriba, muy desde arribita. Y efectivamente, es como que la recta no se cortara, siguiera.
y pasa por justamente encima, y ahí yo sé que tengo eso. Y luego voy hacia abajo, se me mueve un poquitico, ¿ya? Y voy hacia abajo. Mira, fíjate que aquí el dibujo que yo hice me quedó un poquito más abierto, ¿ya? Es decir, 90 grados está por aquí. Y bueno, obviamente yo lo hice al cálculo nomás, ¿ya? No lo hice midiendo exactamente, ¿ya? Ahí sí, efectivamente tendríamos nuestros 90 grados, ¿ya? Nuestros 90 grados. Ahí hago la corrección y tengo mis 90 grados. Y ese sería el ejemplo 1. Y en el ejemplo 2 nos piden que midamos cuántos grados podría tener un ángulo que tiene una abertura parecida a esta. ¿Ya? Yo digo parecida porque en realidad no la estoy midiendo. ¿Ya? Está con la E, la F y la G. La E, la F y la G. Bien, ¿cuánto medirá? Recuerda que puedo usar mi transportador de esta manera y medir de aquí hacia allá, o podría ponerlo al revés, podría ponerlo acá, usar el 0 en esta recta de aquí, el 0 acá, perdón, el centro de mi transportador acá, e ir midiendo por fuera, ¿ya? Pero aquí se me perdió la recta, no la alcanzo a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a proyectar. Recuerda que las rectas son infinitas, por lo cual se siguen proyectando hacia el sentido que lleven, en este caso en forma oblicua o diagonal, hacia la izquierda, eternamente. ¿Ya? Entonces yo puedo seguir extendiéndola si la necesito. En este caso la necesito para poder tener una referencia mucho más exacta. El centro de mi transportador en el vértice, el 0 de mi transportador sobre la recta, y luego voy midiendo de aquí para allá, voy dando la vuelta, 10 grados, 20 grados, 30, 40, 5, ay, me dio 49 grados, parece que siempre dibujo 49, sí, porque me faltó 48 en este caso, 48 grados. Pero ese es el dibujo que yo hice, no exactamente el que está en tu libro. Puede que en tu libro ya la medición que ellos hayan tenido haya sido un poquito más o un poquito menos. En este caso tiene 40 grados. ¿Ya? Bien, esos son los ejemplos de cómo utilizar el transportador. Recuerda, en el vértice del ángulo usamos el centro del transportador. Y sobre una de las rectas usamos el 0, esta o esta. Recuerda que puedo medir así, como también podría haberlo medido hacia arriba, ¿ya? Y habría tenido que ir con la escala interna, 0, 10, 20, 30, 40, 40 y... ay, no alcancé, 48, no alcancé a los 50, ¿ya? Ok, nos vemos en el próximo ejercicio. Realiza el siguiente desafío. Identificar en tu entorno, es decir, en tu casa, un ángulo recto y uno extendido. Luego dibújalos en tu cuaderno. Actividad página 146. Practico. Resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado. 1. Usa el transportador, como la imagen que tú ves abajo, para determinar la medida de los siguientes ángulos. Recuerda ubicar el centro del transportador sobre el vértice de cada ángulo y el 0 sobre la recta A, o la recta P, o la recta R. Ya, una vez que tengas eso, anda contando en sentido antihorario hasta llegar a la medida que te indica el transportador. Puedes usar el transportador que tú tengas y no necesariamente uno como el que sale en la imagen. Espero te resulte bien. Ahora vamos a ver la tarea que tenemos que hacer. Mira, tenemos 4 ejercicios al final de nuestra página 146 con el enunciado practico. Bien,
Tenemos 4 ángulos y estos 4 ángulos los vas a tener que determinar cuál es su medida utilizando un transportador. Uno más chiquitito que este, obviamente. Ya recuerda que el centro lo debes ubicar en el vértice. El cero de este cero que está aquí, este que está aquí, sobre la recta. Recuerda dibujar una recta más larga si no te alcanza. No lo alcanzas a ver, ya una recta más larga, cosa que cuando tú coloques tu centro, este cero pueda cruzar y puedas verlo. Y luego anda hacia arriba por la escala que corresponde, en este caso la escala externa. Si estoy midiendo el ángulo, por ejemplo así, ya este ángulo, voy por la escala interna y voy midiendo cuánto medirá hasta acá. ¿Ya? Eso es tu trabajo. Espero una fotito de este trabajo y me la envías al WhatsApp para poder revisarte. ¡Chao! Para finalizar, responde las actividades 2, 3 y 4. Lee detenidamente y luego resuelve. Recuerda las mediciones de cada tipo de ángulo para responder la actividad número 2. Las actividades 3 y 4 puedes responderlas en tu cuaderno. Recuerda ser ordenado al escribir y registrar. Usa lápiz grafito y de colores para dar énfasis. Subraya cuando creas que es conveniente destacar algo. Cuando hayas terminado las actividades 2, 3 de esta página, contesta la actividad complementaria Reflexiono. Primero explica con todo detalle cómo medirías usando el transportador. Luego sigue con las demás preguntas. Al finalizar las actividades de esta página, toma una foto con tu celular y envíala al WhatsApp 569-5907-5504 como muestra de tu avance y aprendizaje. En las próximas clases recibirás la retroalimentación de estas preguntas. Hasta la próxima clase. Recuerda usar adecuadamente tus textos de estudio. Haz tus tareas y actividades escolares en un lugar tranquilo y sin ruidos. No olvides lavarte las manitos con mucha agua y jabón para evitar el coronavirus. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! Un abrazo virtual.